buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Transitable Podcast. Espero que estéis llevando bien esta última parte del verano. Y pasando al tema de hoy, vamos a hablar de si los pelos que se extraen en un injerto capilar vuelven a crecer. Lo primero que vamos a hacer es explicar que los pelos que se extraen son los que se conocen como los pelos donantes. La zona donante abarca toda la región ubicada entre la coronilla y la nuca, además de los laterales de la cabeza. Y ahora nos preguntamos, ¿y por qué esta zona? Pues porque los folículos de esta zona son inmunes a la DHT, que como ya expliqué en algún tip de la página de Instagram de Transitable Podcast, la DHT o dihidrotestosterona es la hormona responsable de la alopecia androgénica. Ya hablaré más detenidamente en otra ocasión de este tipo de alopecia, pero hoy no nos vamos a detener en ello y volviendo a la zona donante, si estos folículos los extraemos y los colocamos en una zona que sí está afectada por la alopecia, no se verán afectados por ello, ya que, como hemos dicho, estos folículos son inmunes a la DHT. Y otra pregunta que se suele hacer muchas veces es si esos folículos pueden ser donados por otra persona. Los expertos no lo recomiendan y no es algo que se practique porque al no tratarse del mismo cabello existe una alta probabilidad de que haya rechazo y no de buen resultado. Pero vayamos a la pregunta clave. ¿El pelo vuelve a crecer después de un injerto? La respuesta es sí y no, y ahora aclararemos esto. Para explicar esto tenemos que irnos a la técnica del trasplante capilar. En el episodio 1 lo comenté un poco por encima, pero vamos a recordar que un trasplante capilar funciona como si trasplantásemos una planta. Y es que de ahí viene el nombre, los folículos se mueven de una zona a otra. Es como si cogiésemos una planta con todas sus raíces y la pasásemos de una maceta a otra, con lo cual en la maceta antigua ya no vuelve a nacer. Es decir, que el pelo donante que nos extraigan no volverá a crecer en la nuca o en la zona de extracción, porque ahora empezará a crecer en la zona receptora. Por ello es muy importante que un tricólogo nos realice un buen diagnóstico, pues la zona donante es limitada y depende de varios factores como el tipo de pelo, raza o grado de alopecia del paciente. Las unidades que nos extraigan vendrán determinadas por todo ello, porque si hemos dicho que ese pelo no vuelve a crecer en esa zona, hay que tener en cuenta que a la hora de hacer la extracción es muy importante hacer una buena selección de unidades foliculares y no quitarlas todas del mismo punto, sino repartirlas. Un buen profesional tratará de repoblar la zona receptora sin que la zona donante se quede muy dañada o desierta, y al respetarse eso, los folículos que queden en la zona donante crecerán de forma natural cubriendo los que han sido extraídos para que no notemos esa falta de densidad. Los milagros a día de hoy todavía no existen y por eso la densidad folicular que tenga el paciente en la zona donante será determinante a la hora de hacer el trasplante. Y hablando de milagros, sí que hay estudios que se están llevando a cabo sobre la clonación capilar a nivel mundial y uno de los sitios donde se está llevando a cabo es en la unidad de tricología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Pero a pesar de haber tenido resultados muy esperanzadores en ratones, lo cierto es que el resultado en humanos no es tan bueno a día de hoy. Mi tricólogo me dice que de momento pensemos en lo que tenemos actualmente, que son avances que tampoco estaban hace años y que tengamos paciencia con la clonación capilar. Está claro que eso supondría la solución definitiva a la alopecia sin importar el grado de la misma ni la densidad de la zona donante, porque al poder clonar los folículos eso sería ilimitado. Pero ya digo que mucha paciencia con eso porque los expertos hablan como mínimo de unos 10 años para poder verlo. Mientras tanto, tenemos los trasplantes y los tratamientos de hoy en día que también pueden ayudarnos con nuestra alopecia. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante la información. Me podéis seguir en Instagram, en Transitable Podcast, y allí voy subiendo tips, información acerca del pelo y los trasplantes e imágenes de mi propio proceso. Y lo dicho, muchas gracias por escucharme otro domingo más y un saludillo a todos y a todas.